Bien, ahora yo quiero pasar a un tema importante y quiero presentarle aquí en su pantalla, déjenme compartirle, ahí está en su pantalla el precio de los combustibles. El precio de los combustibles, el Ministerio de Industria y Comercio, nueva vez, por segunda semana consecutiva, fija los precios. Miren aquí, la gasolina premium 242.10, ese signo igual, lo que significa que se mantiene igual el precio al de la semana pasada y la semana pasada, la semana antepasada. 228.50 la gasolina regular, el gasoil 197.50, el gasoil regular 181.60, el gas licuado 128.10, 28.97 el gas natural. Es decir que nuevamente fijan los precios. ¿Qué dice Industria y Comercio? ¿En cuánto debía subir? Recuerden que se señaló la semana pasada que debió haber subido 10 pesos el galón. La semana anterior había subido 9. Esta que pasó debió haber subido 10. Esta hora, ¿cuánto debió haber subido? Dice el Ministerio de Industria y Comercio que debió haber subido 17 pesos el galón de las gasolinas. 17 pesos y 11 pesos el GLP. Y entre 10 y 11 pesos el gasoil. Entonces, ante esa situación, porque el precio del barril de petróleo estaba entre 65 y 66 dólares, el precio del barril de petróleo, ese es el West Texas, pues ante esa situación, el Ministerio de Industria y Comercio dijo, no la vamos a subir. Segunda semana consecutiva que se viola la ley 112 y el decreto 625-11. Y ellos me dirán, no, pero el decreto me permite yo controlar y decir, no voy a subir. No, el decreto no dice eso. No. El decreto lo que dice claramente es que cuando la variación intersemanal sea superior a 1%, entonces se puede, del incremento que está por encima, trasladar una parte y absorber una parte y como deuda. Oiga bien lo que dice. No dice que puede absorberlo totalmente y congelarlo totalmente. No lo dice. O sea, que es una violación. Simplemente se lo digo por si acaso no lo sabe. Por si acaso no lo sabe. Y si esto se acumula, por ejemplo, ¿esto cuánto representa? De acuerdo a un informe que publicó el Ministerio de Industria y Comercio, eso le representa al gobierno en términos de, digamos, recursos semanales, esa deuda, les representa un monto de 322 millones de pesos. La semana pasada creo que fueron alrededor de 250 millones de pesos. O sea que es casi 800 millones de pesos lo que se ha acumulado solamente en 2 semanas. Solamente en 2 semanas. ¿Y en qué momento se pudiera pagar esto? Si no se puede pagar, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, en el pasado, ¿cómo funcionaba? Cuando hablo del pasado, hablo antes de la ley 112-00, que fue la ley que aprobó Hipólito Mejía en el año 2000. Fue su primera ley. En el año 2000 llega Hipólito Mejía al gobierno y ve lo que ha sucedido con el diferencial. El diferencial de los combustibles, ¿cómo funcionaba? Usted establecía el precio de venta y tenía un costo donde usted incluía ahí el paridad de importación, los márgenes, etcétera, todos los costos, y colocaba al final el precio. Si aumentaba el precio de paridad de importación y usted tenía aquí este precio de venta y subía el precio de paridad de importación, el diferencial usted ve que se va reduciendo. Usted ve cómo se va reduciendo el diferencial. Y llegaba un momento en que posiblemente se eliminaba totalmente un diferencial que llegó a representar en el año 1996, 1997, 2% del Producto Interno Bruto. 2% del Producto Interno Bruto. Y entonces, ante esa situación de desaparición del diferencial, el presidente Hipólito Mejía dice, no, esto hay que establecer un impuesto que regule este margen, de tal forma que el gobierno sepa exactamente cuál es el monto, y si sube, sube, y si baja, baja. Esa es la idea. Eso fue en el año 2000. En el año 2011, el presidente Leonel Fernández, entonces, emite un decreto que regula el mecanismo para hacer el si sube, sube, y si baja, baja. Y establece, a través del decreto 625-11, que si el incremento que se va a registrar es mayor de un 1% semanal, pues de la diferencia se puede absorber una parte, registrar como deuda y luego entonces pagarla.
cuando bajen los precios de los combustibles. Bien, no dice que se puede congelar en su totalidad, no lo dice. Ahora, ¿cuál es la tendencia en los precios de los combustibles? Bueno, yo tengo acá lo que es la evolución, porque este es un punto importante. Este es un punto importante. Miren, aquí esto es de la página de la Reserva Federal, donde yo tengo acá la evolución del West Texas desde el año 2012. Fíjense cómo está por encima de los $100. 2013, 2014, por encima de $2,000, de los $100 el precio del barril de petróleo. Luego bajó, fíjense que ahí ha estado en los 30, luego ha estado en los 50, ya en el 2018 vuelve a subir, se llega hasta los 70 en el 2018, ya en el 2019, después de estar en el 2018 en los 70, pues comienza a bajar y llega y se maneja entonces en el entorno de los $60. Ahí está alrededor de los $60 en el año 2019 y así llega el año 2020. Y fíjense con la crisis del COVID, fíjense ahí una caída brutal, llegó a ser negativo en casi $37 porque no había dónde guardar el petróleo y entonces ante esa situación el precio se volvió negativo se volvió el precio. Pero fíjense a partir de ahí, miren la tendencia a recuperar lo que era el nivel anterior. El nivel anterior de $60 se recuperó. Fíjense ahí se recuperó. Entonces, ¿qué se prevé? Lo que se prevé es que para diciembre esté en el entorno de $60. Esa es la visión optimista. Si usted toma los ahora mismo, lo que sería, si usted toma ahora lo que sería los contratos a futuro, visto hoy el contrato a diciembre, le dice que es $60, que es parecido a lo que se estaba registrando en el año 2019, el año 2020, inicio del 2020, que es alrededor de $60 el precio del barril de petróleo. Se pudiera pensar que hacia allá es que convergería. Ahora, la pregunta, ¿eso es lo que dice solamente los pronósticos? No, porque los pronósticos tienen a partir de hoy un rango que se va aumentando, que va aumentando en la medida en que la distancia es mayor. Y entonces eso significa que cuando yo hago el análisis tengo que también tomar en consideración cuál es la probabilidad de que haya un precio mayor de $60. Y cuando yo miro el rango con un 95% de probabilidad, el rango que se crea para decir ahí, en ese tipo de rango que va a estar el precio del barril de petróleo en diciembre, pues eso incluye los $100. Es decir, que no solamente incluye los 60, que es lo que se ha registrado y lo que se registró en los últimos años, digamos, 2019, 2020, inicio del 2020, sino que pudiera también llegar hasta el nivel que registró en el 2013, 2014, que fue por encima de los $100. Claro, no va a llegar a niveles como 110, 120, 130 que se registró en algún momento, no, pero sí puede llegar a los $100. Entonces la pregunta es, si llega a $100 el barril de petróleo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Seguirá el gobierno subsidiando? ¿Seguirá el gobierno congelando los precios? Dice el ministro de Industria y Comercio que se va a poner en marcha una modificación de la ley 112 a propósito de lo que dijo el presidente en la Asamblea Nacional. El 27 de febrero el presidente, lo cual yo lo vi como un error, porque un presidente debe dejar que sea su ministro el que si alguien se tiene que quemar sea ese. Si usted tiene un fusible que va, digamos que se coloca cuando viene un aumento de la energía eléctrica, pues el fusible es lo que se quema, no se quema el aparato, que sería el presidente. Usted deja el fusible es lo que usted puede cambiar al ministro de Industria y Comercio si hay un aumento, porque él dijo, el ministro de Industria y Comercio, que el precio iba a bajar en marzo y nosotros le dijimos, eso fue en enero, dijimos, no diga eso, ministro, no diga eso, eso es un error, el precio en marzo no va a bajar y ya está ahí, $66 el precio, $66 el precio, entonces no diga eso, porque en marzo no va a bajar el precio de los combustibles.
Bien, pero entonces el presidente, no sabemos por qué, pero en la asamblea dice, vamos a estudiar la posibilidad de modificar la ley para bajar los precios de los combustibles mediante la reducción de los impuestos. Cuando usted oye eso, usted dice, pero esto es un error del presidente, porque ahora él se ha tirado la responsabilidad. Y es tan así que si usted se va al Twitter, si usted se va al Twitter del Ministerio de Industria y Comercio, usted se va a dar cuenta de que está fijado, oigan bien, está fijado el discurso del presidente. Si usted se va, se lo voy a presentar aquí, al Twitter, fíjense, este es el Twitter del Ministerio de Industria y Comercio. Y fíjense a quién está aquí. En las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para revisión de la ley de hidrocarburos 112-00 y así revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de precios de los combustibles. Ustedes ven, o sea, él va a modificar esa ley o va a intentar modificar la ley 112, que me imagino que también incluye las otras leyes que también pues establecen impuestos a los combustibles y así revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de precios de los combustibles. Se tiró ese problema el presidente. Eso es algo que si yo hubiese sido su asesor, le digo, no, presidente, usted no se tire ese problema. No, olvídese de eso. Eso se lo tira el ministro de Industria y Comercio, se lo tira el ministro de Economía, se lo tira el ministro de Hacienda, pero no usted, presidente. Usted no se puede tirar ese problema encima. Entonces, eso por una parte. ¿Qué pasaría entonces con el aumento de los precios de los combustibles si llega el barril de petróleo a $100? Usted me dirá, no, no va a llegar. Probablemente que no, probablemente que sea de $70. Pero si es de $70, no va a bajar entonces para poder compensar los montos y habría que subir. Lleva ya, oigan bien, 17 de esta semana y 10 de la semana pasada. Hay un retraso de 27 pesos por galón de gasolina. Claro, ahí cabe la pregunta. ¿Quién es que más se beneficia de esos 27 pesos que no se estarían cobrando? ¿Quién es que más se beneficia de esos 27 pesos? ¿Los más pobres? No. Esos 27 pesos que no se están cobrando de impuestos beneficia principalmente a los más ricos. ¿Por qué? Porque los más ricos, cuando usted toma la estructura completa de consumo de combustible, se da cuenta de que los más ricos representan la mayor parte del consumo de esos combustibles. De tal forma que si hay una parte que usted la está subsidiando, pues esa parte va también en mayor proporción a los más ricos. Y vuelvo y pongo el ejemplo. Una ama de casa tiene una ama de casa tiene una bombona de esa de gas y utiliza quizás en un mes. Ahora, esa bombona de gas, un rico la consume en un día calentando su piscina. Entonces usted dice, bueno, si yo subsidio, porque no estoy aumentando los precios de los combustibles, si yo los subsidio, ¿a quién que estoy beneficiando? Estoy beneficiando principalmente al más rico, porque está consumiendo más combustible. ¿No sería mejor aumentar el precio de los combustibles y trasladar a los pobres y a los grupos vulnerables a través de la tarjeta de solidaridad recursos para compensarlos? Simplemente lo dejo ahí. Yo no soy gobierno, simplemente lo dejo ahí para que lo analicen. Ahora, con la medida que se está tomando ahora, a quien más se está beneficiando, a los más ricos. Usted me dirá que usted es clase media que me está escuchando, ah, no, pero yo me beneficio también, yo no quiero pagar. No, está bien, pero más que usted se está beneficiando el rico. Entonces el rico que me está escuchando dice, óyeme Jaime, no me ayude así. Yo digo, no, yo simplemente estoy dando un dato. Simplemente estoy dando un dato. Con ese tipo de política, a quien más se beneficia del subsidio de los combustibles, a quien más se beneficia es a los ricos. Ahora, lo que más me extraña, miren, ha estado circulando, y ya salió en los medios, porque primero estuvo circulando en las redes sociales, pero ya ha salido en los medios, es decir, ya salió en el noticiero, en Enfoque Final, por ejemplo, el CDN, salió una noticia y es que se aprobó en diciembre por parte del Ministerio de Industria y Comercio una modificación de los márgenes. Es decir, que los márgenes de los combustibles para las distribuidoras, los mayoristas, los detallistas, incluso los transportistas, subió. Se incrementó. No se ha aplicado todavía, pero está aprobado. Entonces la pregunta es,
¿Y cómo es posible que se diga que se va a reducir los impuestos? La ley 112.00 y otras leyes que puedan existir, que también afectan, o que existen, y que afectan los precios de los combustibles, se va a modificar para reducir esos impuestos, es decir, que el Estado va a perder dinero, pero al mismo tiempo se le estaría dando la oportunidad a los agentes que intervienen en el sector, sea el mayorista, sea el distribuidor, sea el detallista, el distribuidor mayorista, el detallista, o sea el transportista, todos esos van a tener un mayor margen. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Yo no he visto al ministro de Industria y Comercio dando una declaración sobre ese tema. No lo he visto, no lo he visto. Me gustaría verlo, aclarando de que eso no es verdad, de que esa resolución es falsa, de que esa no es su firma, de que eso que está circulando en las redes no es algo real. Pero yo vi en el noticiero de Enfoque Final, en CDN, leer los nuevos márgenes. No se está aplicando todavía, pero está aprobada. La pregunta es, ¿cómo se justifica que el gobierno pierda recursos ante un déficit que va a ser no del 3% como se presupuestó para este año, que va a ser cerca del 5% del Producto Interno Bruto? ¿Cómo el gobierno está dispuesto a perder recursos de lo que recauda en forma de impuestos por los combustibles y dejárselo entonces en los bolsillos a los intermediarios? Eso como que no me cuadra, no me cuadra. Si el ministro lo aclara, yo creo que sería algo positivo. Que él diga, no, mira, a mí me falsificaron la firma, o no, mira, eso fue un error, eso no se va a aplicar, sabemos que eso ya inmediatamente se echó hacia atrás y lo vamos a eliminar. No es que lo vamos a dejar ahí guardadito para entrar en vigencia más tarde, no, no, que no, simplemente no se va a aplicar, que eso inmediatamente se va a anular. Ese es el término. Vamos a anular esta resolución. La vamos a derogar, la vamos a eliminar para siempre. Porque de lo contrario, ¿cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que el gobierno esté dispuesto a perder dinero con la modificación de la ley que grava los hidrocarburos y a cambio le entrega más dinero a los intermediarios de ese mercado? Vuelvo y señalo, a los importadores, a los mayoristas, a los distribuidores, a los detallistas, a todo el que interviene en ese mercado. ¿Cómo se justifica eso? Yo sé que ahora mismo el ministro de Industria y Comercio me está escuchando y yo lo que le recomiendo es que si fue que le falsificaron la firma, que lo diga y que diga que eso no es verdad. Si fue que lo firmó en diciembre pensando que efectivamente iba a bajar el precio de los combustibles y ahora se da cuenta de que los precios de los combustibles que estaban en los 40 ahora está en 66 y que no es viable, entonces que diga simplemente, miren, agentes, esto lo negociamos en un determinado momento, esto no es viable, vamos a simplemente derogar esta resolución para que la población esté tranquila de que el gobierno no va a reducir sus impuestos, a reducir sus ingresos por impuestos a los combustibles y a cambio se lo va a dejar a ustedes en los bolsillos, porque ellos, la población, no se estaría beneficiando de la reducción de los impuestos, porque ese sería el colmo, que la población no se beneficie de la reducción de los impuestos a los combustibles porque aumente los márgenes. Entonces estaríamos sacando dinero, oigan bien, si es regresivo, eso es terrible, porque sería coger dinero que ahora mismo lo recibe el gobierno en forma de impuestos y que lo distribuye a los pobres en educación, en salud, en seguridad, en todo lo que el gobierno hace a favor de los pobres y los grupos vulnerables, perder ese dinero y dejárselo en los bolsillos a gente que es muchísimo más rica de esas personas que están pagando los impuestos. Entonces ahí uno dice, óyeme, pero sería terrible eso, terrible, 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 terrible. Eso sería terrible. Vámonos a la pausa.